directo en materia de los abuelitos. Primero agradecerte tu presencia, Vic, porque sé que hoy lo tenías ocupadito y que nos hiciste favor de venir. Al contrario, gracias por la invitación. Efectivamente, hablar de la vejez, quisiera yo, voy a decir dos reflexiones, por también llamarlas en cuanto al envejecimiento. Una que es de Oscar Wilde, que decía que la desgracia no es llegar a la vejez, sino haber sido joven. Fíjate. ¿Cómo crees? Uh-huh. La desgracia no es llegar a la vejez, sino haber sido joven. La voy a postear ahorita. Efectivamente, creo yo que cuando el ser humano llega a la juventud, que te sientes dueño del mundo, que sientes, no piensas en la muerte, no piensas en tu envejecimiento, estás en tu etapa pues de crecimiento, de quizás materialismo, de explorar. Llega un momento en el cual pasan los años y todo empieza a cambiar y empieza a haber un declive en cuanto al aspecto mental y físico, que todo, y psicológico y emocional que todos vamos a vivir. Y entonces viene la confrontación con uno mismo. Y es cuando todos o la mayoría de las personas maldicen a la vejez, porque es una realidad. O sea, la maldición social, el hecho de que pensemos que es una desgracia, y que perdamos de vista un pensamiento, Alicia, que es la segunda reflexión, que quizás es uno de los que más me han marcado a mí como geriatra, cuando lo leí hace algunos años, y que es el poema de Netzahualcóyotl. Ándale. Y que una frase del poema de Netzahualcóyotl dice, nada es para siempre en la tierra, tan solo un instante aquí. Aunque sea jade, también se quiebra. Aunque sea oro, también se rompe. Aunque sean plumas de quetzal, también se desgarran. Nada es para siempre en la tierra, tan solo un instante aquí. Si lo reflexionamos, que somos finitos, si reflexionamos que esa juventud va a pasar, si reflexionamos que no nos queda otra, si tenemos la gracia y la fortuna de llegar a una vejez y Dios nos permite llegar sanos, pues habrá que disfrutar esa etapa, pero también hay que prepararnos, porque la vejez o el envejecimiento es el resultante de todo lo que hacemos, como decías tú hace unos instantes, a lo largo de la vida. Los hábitos que hemos forjado, las costumbres, el pensamiento, el medio que nos rodea. Y dicen por ahí que envejecer es cuando cambiamos las memorias por los proyectos. Es decir, cuando abundan nuestras memorias y disminuyen nuestros proyectos, estamos envejeciendo. De verdad. Oye, fíjate, esa parte es cierto. Cuando abundan, es decir, cuando, ay, te acuerdas de que no sé qué, y ay, te acuerdas de aquello. Así es. Y disminuyen los proyectos cuando ya no tenemos híjole, es que mañana tengo que, ¿no? O mañana tengo el plan de, o este fin de semana me voy a ver con mis amiguitas. Cuando ya no hay ese proyecto planeado, ¿no? Ay, mira, qué bueno que me dices. No, bueno, entonces una chicuelilla. Claro, Soy claro. una chicuelilla. Sí, definitivamente que por ahí comenzamos el deterioro, cuando Oye, ya nada nos alienta y buenísima. Empezamos a dejar de hacer proyectos. Ok. Bueno, pues, y cuando nosotros dejamos de hacer proyectos, Vic, alguien se encarga de proyectárnoslo, ¿cierto? ¿No? Sí. O sea, si yo siempre les he dicho a las reinas, si usted no se agenda, alguien va a venir a agendarle, ¿eh? Ya de que nos preguntan, ¿qué vas a hacer hoy en la tarde, mamá? Así como, aguas. Ya me trae al nietito. Y claro que los adoramos, pero el ¿qué vas a hacer en la tarde, mamá? Pues ¿para qué me preguntas si sabes que siempre estoy en la casa? No es estar aquí. Sí. Ahí es en donde si nosotros no tenemos este proyecto que tú nos mencionas, pues alguien nos va a proyectar. Y bueno, al cabo que mi mamá no trabaja, entonces le podemos dejar al niño. Y para qué lo llevamos a la guardería, que siempre he dicho que las abuelas son mucho mejores cuidadoras que las guarderías. Por supuesto. Pero tampoco es válido para las abuelas hacer eso, ¿no? Como también en muchas ocasiones he dicho
y lo sostengo, y créeme que esto sé que les cae muy gordas a muchas mamás, pero yo creo que el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos es que no carguen con nosotros de viejitas, sino que nos acompañen en nuestra vejez, que es muy diferente a cargar con la viejita, ¿no? Cuando nosotros no hemos construido nada para nuestra vejez, pues somos una carga y después ahí andamos como belices, no saben en dónde dejarnos. Y eso se siente, pues. No podemos irnos de vacaciones porque ¿dónde dejamos a mi mamá? O no la tenemos que llevar y bueno, por supuesto, pues la mamá ya no camina igual que ellos y ya no, ¿cierto? Esa es la parte, yo creo que ese es el mejor regalo y el último que quizá les podamos dar a nuestros hijos. El que estén tranquilos de que nuestra vejez no vamos a hacer una carga para Así ellos, es. ¿no crees? Ser abuelo es un regalo de Dios también, es una de las mayores bendiciones que nos da la vejez. Fíjate. ¿Tú ya eres de abuelito? las ventajas ya. Gracias a Dios ya tengo entonces nos va 3 nietos. Nos va a poder platicar hasta desde su experiencia. Vamos a salir una brevísima pausa, Vic, porque nos tenemos que enlazar a Estados Unidos. Pero quédese con nosotros, mi reina, en un momentito regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y tenemos un comentario de Vero, una radioescucha que dice: soy gericultista. Un día un pacientito me dijo, la pena de haber sido y de ya no ser. Imagínese, él fue un ginecólogo muy importante con mucho trabajo. Así es. La pena de haber sido y de ya no ser. Pero esta parte es, claro, era hombre, ¿no? A veces somos lo que hacemos y cuando ya llegamos a cierta edad en donde ya no podemos hacer, me quedo sin ninguna identidad y yo creo que no, lo que hago es lo que hago. Yo soy mucho más allá de lo que hago y esa es la parte que necesitamos cultivar desde ahorita para que cuando lleguemos ancianos, como ya no tengo hijos que cuidar, como ya no tengo empresa que manejar, como ya no tengo pacientes que atender, entonces ya no el vacío, soy, ¿verdad? claro, y la nostalgia. Claro, claro. Me decías, tú si eres abuelito, 3 nietitos. Así es. 3 nietos. 3 nietos. Mi hermana dice que el amor a los hijos es incondicional y a los nietos es incontrolable. ¿Es cierto? Cierto, muy cierto. Creo que a los hijos tratas de educarlos y como que los nietos dices, bueno, que los eduquen sus padres. Yo no, sí, como más sueltitos, ¿no? Quiero, ¿no? Entonces claro. Es uno más flexible, la postura cambia. Sin embargo, bueno, el papel de los abuelos hoy día tiene que ser también forjador. Y si cobramos la importancia del papel en cuanto a la transmisión de valores, en costumbres, hábitos de la familia, ideales, claro, por supuesto, y adaptados al medio actual, para no traer una situación de conflicto entre la sociedad actual y la de antes. Pero valores humanos, normales, honestidad, sinceridad, etcétera, que son transmitidos, nadie mejor que el abuelo para llevarlos a los nietos, ¿no? Entonces, en ese sentido, habrá que tomar en cuenta que ni es conveniente que un abuelo dedique al 100% a cuidar a los nietos. Un abuelo, vamos, si nosotros, imagínate, pobre vejez, si la reducimos al hecho de que vamos a hacer guardería cuando tengamos después de 60 años en nuestra casa. ¿No? Quien tenga ese proyecto, bueno, pues está fundido. No es por ahí. Debe formar una parte para poder... Desgraciadamente los abuelos hoy día piensan que, y la sociedad lo relega, y entonces quieren como comprar ese cariño de los hijos a través de proporcionarles un apoyo, una ayuda. Y como hoy día la carestía, el costo de las guarderías, etcétera, entonces se sacrifican y dicen, bueno, yo te cuido al hijo. Pero no ponen límites. Y esa es la parte donde ellos tienen que entender. Desde el punto de vista médico, hay un síndrome que se llama síndrome del abuelo esclavo o síndrome del abuelo canguro, en el cual efectivamente se daña la salud y afectas tu aspecto físico y emocional por el simple hecho de cuidar a tus nietos o bisnietos. ¿De verdad? Sí, sí. Si no cuidas ese límite, puedes enfermar. Si no cuidas el límite, claro. Es como el síndrome del cansancio del cuidador con Alzheimer, es exactamente lo mismo. Ok.
El abuelo pierde la perspectiva y deja de cuidarse. Las señales son francas. Una persona que muestra ansiedad o que empieza a caer en cuadros de depresión o que empieza a tener fatigas, cansancios crónicos, problemas con el sueño, insomnio. Entonces, y que además empiezan a aparecer síntomas de hipertensión, diabetes, enfermedades crónicas que son propicias y ya se ha demostrado en abuelos que cuidan a niños durante todo un día y que no se dan espacio para ellos. Entonces, aquí el peligro o el riesgo que tienen los abuelos es irte en uno de los dos extremos. O sea, tan malo es no convivir con tus nietos, con los niños de la familia y la familia, como convivir de más y crearte obligaciones que ya no te corresponden a ti como abuelo, sino a los padres. Entonces, esa es la parte que tenemos que identificar, Alicia. Esa es la parte que tenemos que enseñarle a las personas a identificar cuando empiezan a hacer a un lado su salud por el bienestar de los nietos. Entonces, hoy me siento mal, estoy cansado, pero hoy viene mi nieto y bueno, lo tengo que cuidar. Y cuando ya lo tengo y descuido mi salud y aparece la obligación que me autoimpongo, entonces estoy cometiendo un grave error porque estoy anteponiendo el bienestar de los demás al mío y primero debe ser el mío y más como abuelo, que eres más frágil, eres más sensible, estás propenso más a enfermedades. Y yo fíjate que observo dos extremos en las, sobre todo en las mujeres mayores, o están metidas cuidando a los nietos o están en el casino. Sí. Y tú puedes ver que hay mujeres, digo, no exclusivamente de 60 años, pero hay desde 50 para arriba en los casinos. Sí. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo ahí, no? Pues que a lo mejor es una evasión, dicen, yo no voy a cuidar ningún nieto, yo no voy a hacer guardería, como decían, no voy a hacerlo, y entonces me niego, y nos vamos al otro extremo, a querer independizarnos de tal manera que entonces buscamos alguna actividad, y como en nuestro entorno hay pocas actividades de adultos mayores, sí las hay, y cada vez más, pero no son suficientes para la cantidad de adultos mayores que existen en el estado, por ejemplo. Yo me acuerdo, Víctor, no sé si a ti te tocó, ahí por la calle de San Francisco, antes había un club que se llamaba el Club de los Abuelos, y había alberca, y había, digo, no era exclusivamente para los abuelos, pero se llamaba el Club de los Abuelos. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, y ahí había los equipales, y sí había personas de la tercera edad que jugaban dominó, y que en la tarde que bailaban el danzón, y que había muchos que estaban en la alberca, ya no sé si existe, pero... Como tal no, es otro negocio parecido, sí. Pero la realidad es que yo no tengo ninguna información, a menos que tú me la des, de un lugar que diga, mira, aquí puede venir mi mamá o mi papá y pueden convivir y pueden tener actividades. Sí hay muchos lugares, Alicia, sí hay, pero insisto, no son suficientes. Hay lugares aquí en Chapalita, hay lugares en Ciudad del Sol, hay lugares por varias partes de la ciudad, creo que en la Colonia Moderna hay uno por ahí cerca. Y lugares donde van los adultos mayores, aparte de las instituciones del gobierno, que van en gran número y se pasan un día ahí, y bueno, bailan, cantan, y certámenes de belleza, etcétera. Son lugares de entretenimiento. Pero si buscamos un espacio en esos, quizás no lo hallemos o nos cueste. La mayoría, algunos son privados. Y sin embargo, también en ciertas parroquias, iglesias, grupos de oración, hacen también para adultos mayores, están creciendo. Y es bueno, ya hay que fomentar esa actividad, que ellos tengan distractivos, que salgan, que viajen con personas de su edad con las que conviven y compaginan gustos y aficiones, ¿no? Yo mencionaba, por ejemplo, que a mí me parecía maravilloso. Tú ibas a otros países, tú vas a Europa y encuentras excursiones. Sí, plagado. Plagado. Y excursiones específicas para ellos, o sea, en donde tú no puedes entrar. Hay grupos, por ejemplo, ya ves que no, ahora llegaste a tal país y se va a hacer el paseo fulanito de tal, pero hay exclusivo para estas personas y a ti te meten en otro grupo, porque ellos tienen su ritmo, ellos tienen su paso, ellos no van a andar escalando, ¿no? Pero tienen unas buenas actividades y yo los veo que se divierten como enanos. Así es. Como enanos. Me acuerdo una vez en un ferry, el grupito donde estaban las personas de la tercera edad eran los más animados. Y volteábamos mi hermana y yo y veíamos, decíamos, ay hermana, en breve vamos a estar de aquel lado del barco. Eran los más animados, ¿no?
Y aquí en México no. No, fíjate que es una actividad que empieza también en pañales, el turismo de la tercera edad. Pero no es nada que ver con Europa No, o nada Asia, que ver. etcétera, nada que ver. Pero tiene mucho que ver la cultura, el hecho de que no crecemos con eso de ver adultos mayores en las plazas, en grupos, y la atención. Y que por otro lado, al contrario, ellos solitos, muchos de ellos todavía están generaciones que prefieren estar en casa, o que hoy día lamentablemente en nuestra ciudad está creciendo la ludopatía, o sea, prefieren irse a casinos que estar en actividades intelectuales, cognitivas o físicas que les mejorarían la salud. Claro. Vamos a una breve pausa comercial, regresamos con esto del síndrome del abuelo canguro o el síndrome del abuelo esclavo. Quédese con nosotros, está usted en su programa Dentro de Ti. Regresamos a su programa Dentro de Ti. Hoy nos acompaña el doctor Víctor Villa, platicando sobre el síndrome del abuelo canguro o el abuelo esclavo. Y me dices, un abuelito que se dedica solo a cuidar en el aspecto del tengo que, podría desempeñar eso, pero también cuando no le llevan a sus nietos, porque hay abuelitas que sufren cuando no les llevan a los nietos. Y hay unos hijos muy hijos de la guayaba que castigan a los papás con no llevarles a los nietos. También eso es cierto. Sí, es una gran verdad, Alicia. Por eso el equilibrio es fundamental. Si nosotros vemos a nuestros nietos periódicamente, o aunque sea diario porque te los llevan, que los cuides, el adulto mayor tiene que hacer espacio para él. Ok, te lo cuido en la mañana, pero la tarde es sagrada y en la tarde voy a salir con mis amigos o mis amigas o mis actividades culturales o mis actividades intelectuales, lo que tú quieras, o físicas, el ejercicio. Si haces este equilibrio vas a estar bien, pero si te dedicas las 12 horas del día, ya nada más llega el momento en que simplemente duermes y demás, tarde o temprano vas a padecer algún trastorno. Que puede ser, insisto, desde la esfera, la ansiedad, la depresión, hasta enfermedades físicas. Entonces, cuando hablamos del envejecimiento, de que nosotros pretendemos llegar a envejecer con éxito, envejecer bien, y hablábamos de que la vida o la vejez es la resultante de una vida y de los hábitos de vida, yo les pongo el ejemplo fundamental de que nosotros somos como nuestros carros, quien tiene un vehículo. ¿Qué pasa hoy día con la crisis? Ya no es tan fácil cambiarlo cada año. Antes, pues, lo podías cambiar o cada 5 años, o cada 8, o cada 10, ¿no? Bueno, ok. Ahorita ya, a lo mejor ya te la piensas, y ya duras 10 años, bueno. O tu carcanchita desde el 70 la traes. ¿Qué pasa si a ese vehículo no le haces afinación, no le cambias llantas, no lo mantienes en buen estado la pintura? Pues te va a dejar tirado, no te va a funcionar. Entonces no veo por qué los seres humanos no aprendemos que si eso hacemos con lámina, fierro, acero y se deteriora con el paso de los años, porque no entendemos que el organismo se va a deteriorar. Y si no le damos el debido cuidado suficiente, y aunque no esperamos a que el carro se descomponga para llevarlo a veces a la revisión de los 5,000, 10,000, 20,000, ¿no? O sea, lo llevas para mantenerlo. Así debería ser la cultura del mantenimiento del organismo. Verlo bajo ese punto de vista de que nada es para siempre, como decía Netzahualcóyotl, y que lo tenemos que cuidar. Entonces tú como abuelo, primero, quieres llegar a ser un buen abuelo y tener y ejercitarse, ya sabemos que vas a distribuir tus tiempos y dedicar tiempo a ti. Pero también es fundamental que empieces a ver tu organismo con respeto, a cuidar tu salud, a vigilarte, ir por lo menos cada año al médico a tu chequeo, a prevenir las enfermedades, anticiparte a esto. A cuidar tu peso. Cuidar el peso. Cuidar el peso, Alicia. Por ahí están empezando la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, y es por un descuido en el peso y descuido en los hábitos. Ahora, por ahí efectivamente hay guías que los abuelos, incluso esta forma como un abuelo puede enseñar a un niño a esos hábitos y valores que también mencionábamos al principio del programa. El abuelo puede participar en la educación hoy con la obesidad
tan disparada en la niñez, en la infancia, y que hay una preocupación a nivel nacional por los índices de diabetes, etcétera. El abuelo puede ser una gran ayuda formando o estableciendo unas guías de hábitos saludables en los nietos. Pero hay que enseñar al abuelo a que sepa cómo y cuándo, ¿no? Y entonces aquí mi sugerencia es, la pueden consultar en internet, se llama como Guías para Abuelos Cuidadores de Hábitos Saludables. Y es española. ¿Así se llama? ¿Cómo? Guía para Abuelos Cuidadores de Hábitos Saludables. A ver, ahorita ahorita se la posteo. Sí. Guías para abuelos cuidadores de hábitos saludables. Así es. Okay. Y es de la Confederación Española, o sea, es de España, pero está abierta al público, la bajas y ahí puedes leer algo tú como abuelo de cómo prepararte para aconsejar a tus nietos sobre hábitos saludables. Esa es una. Hay dos guías, una muy elemental donde nada más dices, bueno, los nutrientes principales y qué hacer, etcétera, y otra en la cual también aprendes un poquito de nutrición, los alimentos importantes, la dieta mediterránea, cómo prevenir una vejez, etcétera. Si las dos están, yo te puedo pasar los links, y si no tengo las guías y te las mando al correo para que te llamen, claro, y tú las reenvíes a los demás. Okay. Pero ese es otro aporte. Entonces, el abuelo debe ser el apoyo, debe ser algo fundamental, no nada más es entretener a los nietos y no es nada más preocuparte por los nietos. No tienen una tarea fácil, Alicia. Hoy sabes cómo está la juventud, los problemas de drogadicción, los problemas del bullying, los problemas que está viviendo la juventud. Entonces, para un abuelo esa preocupación es excesiva y fácilmente puede caer en una enfermedad. No, imagínate. Le llevan a cuidar a un chiquito, a la mamá, a los 55 años. El niño tiene 3 años. 10 años ya tendrá la abuelita 65 años. Y por supuesto, una abuelita de 65, 67 años con un adolescente, la matas en 2 meses. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque ya no llegó, porque ya llegó oliendo alcohol, porque de pronto lo viste fumar, porque por supuesto en nuestros tiempos, digo, la verdad, ahorita tú ves, yo no probé el alcohol hasta, bueno, ya estaba viejorrona, y hoy veo a los chavitos de 15 años, así de 12 años, ¿no? Que toman. Entonces, digo, pasa eso y la abuelita le da el salta para atrás. Claro. Te la acabas más rápido, ¿no? Porque sí se preocupan muchísimo más. Ya no digamos ahora, yo he escuchado comentarios de muchas, sobre todo para nuestras amigas de Estados Unidos. Miren, en Estados Unidos, en primer lugar, la cultura, pues es completamente diferente. Sí. Ahí ya hay es como un poquito más relajado, ¿no? Es normal que tú veas que los chavos se pongan un tatuaje, de lo más normal. Aquí tú ves a un chavo con un tatuaje y ya empiezas a hacer así como, o con un piercing, entonces ya empiezas así como que, quién sabe de qué familia sea, ¿no? En ciertos, ya aquí en México, no estoy muy enterada, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en ciertos estados está permitida la marihuana. Y le han dicho, esto me lo estaba comentando mi hermana precisamente hoy en la mañana. Por ejemplo, para el dolor, ya está permitido, en lugar de darte pastillas para el dolor, ya te dan un churro, ¿no? Para que tú te fumes, porque dan una explicación así media rara. Y mi hermana padece dolor crónico y dice, hermana, nomás eso me faltaba, que a mi edad, yo ya ahora sea, adicta a la marihuana. Fumándome un cigarro de marihuana. ¿Cómo? Imagínate, si a esa edad, mi hermana no es vieja, mi hermana tiene 50 años, si a esa edad mi hermana no concibe, imagínate, fumarlo ella, ahora imagínate que sus nietos lo fumen, por supuesto que se ataca. Sin embargo, para los chavos en Estados Unidos sobre todo, fumar marihuana es lo más cool, no hay ningún problema. Entonces, eso por supuesto que es algo que no pueden controlar las abuelitas y eso les genera muchísima angustia. Si a los papás nos genera angustia, claro, que no somos de esa generación, claro, imagínate a las abuelas. Es una trampa del orden mundial, Alicia. Sí. Porque por un lado se produce una libertad hacia el joven, se hacen leyes que protegen la voluntad del joven, pero no se le enseña al joven a pensar
de los riesgos. Y en ese aspecto simplemente me detengo en la marihuana. Los últimos artículos de este mes hablan de un aumento en la incidencia de esquizofrenia y psicosis provocada por la marihuana en los jóvenes adolescentes de edades tempranas. Trastornos psicológicos, ansiedades y trastornos fuertes de la esfera psíquica por el consumo de marihuana. Como anestesiólogo también te puedo decir que la marihuana no tiene nada, pero nada que hacer como analgésico. Es absolutamente absurdo decir que la marihuana es un analgésico. Fíjate. ¿Sí? Porque es como decirte, el mejor analgésico, ¿sabes cuál es? La cocaína. Y si la mentalidad del ser humano fuera calmar el dolor, entonces ya hubiéramos fomentado el consumo de cocaína. Entonces no es por ahí. Para que sepa, nomás para que sepa, mi reina. Vamos a una breve pausa, quédese con nosotros, regresamos. Regresamos a su programa Dentro de Ti y María Elena dice, ¿me podría repetir dónde encuentro la guía de abuelos cuidadores? Sí, es la Confederación Española. Google, ¿no? Sí, es la guía para abuelos cuidadores de hábitos saludables. Guía para abuelos cuidadores. Si por algo no la encuentran en internet, en Google, googleando, que nos escriban al mail geriatragdl@hotmail.com, geriatragdl@hotmail.com, yo se las envío. Ok. Dice, ¿tiene la dirección de algún lugar donde se reúnan los adultos mayores? Comentaba de que se reúnen, por ejemplo, aquí en Chapalita, en la que busquen a los residentes de Chapalita, sé que se reúnen, pero ahí cobran. Lugares donde no cobran, no tienen costo, por ejemplo, el DIF Zapopan, las estancias, el Centro del Adulto Mayor, el DIF Jalisco, en el Bugambilias, donde se reúnen adultos mayores. Pero yo le aconsejaría acudir a su parroquia y ellos tienen la información de los grupos en particular de cada colonia. Y es donde pero se ella reúnen, no quiere ¿no? Aquí en reunirse Residencial Victoria hay un grupo de viudas que se juntan. Oye, pero ella no se quiere reunir para rezar, va a decir, ella quiere el baile. Y no, este grupo que te hablo de viudas, que es de la iglesia, lo que hacen son conferencias, bailes y viajes. Mi reina. Entonces están en el ámbito, no necesariamente es la rezada, sí. Ok. Isabel en Austin, Texas dice, tengo un nieto que casi no lo veo y cuando se pelean sus papás no me dejan verlo y ahí ando rogándoles, ¿qué hago? Fíjate nomás. Fatal, tiene 56 años, Isabel. A los 56 años ahí anda rogándole tantas cosas que podrías hacer tú, ¿no? Sí, aprender, bueno, ahí va a tener que desapegarse de ese nieto porque si no va a seguir siendo víctima del chantaje de los hijos de que no me das, no lo ves. Sí, qué horror. Y tiene 56 años, Chabelita, ¿qué es eso? Hay muchas cosas por hacer. Carla de 52 dice, soy muy criticada porque amo mucho a mis hijos y digo que el amor de un hijo no lo supera el de los nietos. No me llama la atención tener nietos y mucho menos cuidarlos y es hora de darme mi tiempo. Qué bueno. También es bueno y es válida esa postura. Muy válido. Sí. Déjame ver qué tengo yo más Cuando o menos tú por acá. tienes como abuelo que empiezas a perder el piso por cuidar a los nietos y que es el sentido de que descuidas tu salud, que lo mencionamos hace rato, que ya no ves a tus amigos, que no tienes tus actividades propias que a ti te alegran, que no te das ese espacio, que empieza a preocuparte si por quedar bien, te empiezas a preocupar por quedar bien con el yerno o con la nuera, que te preocupa y no puedes tomar una decisión sin que ellos te digan su opinión. Cuando empiezas a sufrir porque ellos se van de vacaciones y no te involucraron, cuando empiezas a sentirte aislada o triste porque como que te están excluyendo del núcleo familiar, ahí empieza el síndrome de canguro. De ahí empiezan los problemas en el cual tú tienes que consultarte, ver por qué hay cierta dependencia mayor es necesario para ti cuidar a tus nietos, estás como queriendo comprar ese cariño, esa relación, pero no te estás valorando, no te estás dando tu espacio como adulto para mejorar tu calidad de vida. El otro día una radioescucha de Austin también, Maripaz de mi corazón, ella me decía Alice de mi corazón, decía, y es algo que yo creo también, a veces es por culpa, Víctor, cuando de madres tuvimos que trabajar y dejarlos solos, o cuando de madres, ahora que somos adultas decimos, híjole, qué regadota di, los regañaba por cosas que realmente ni siquiera tenían tanto peso,
es a veces por culpa, queremos como compensar en los nietos lo que no hicimos con los hijos también, ¿no? Sí, sí, también, claro, por supuesto que entra ese rol en juego, pero lo bueno es que lo identifiques, ¿sí? Que sepas que por ese motivo a lo mejor tú estás buscando el ser un abuelo canguro, ¿no? Y buscar, debe ser placentera, una actividad placentera, no llevarte la fatiga. No sentirte molestias en la noche que no puedes agacharte o acostarte por dolores lumbares o porque lo cargaste y los brazos. No afectarte pues ni en la esfera física ni mental. Si no tienes ningún tipo de molestias, se vale que cuides a tus nietos con medida. Se vale que vamos, en un momento compartas con ellos esos momentos, esas horas. Y sobre todo si aprovechas para inculcarles hábitos saludables, hábitos de dietas, de nutrición, como estas guías que mencioné, pues qué mejor, ¿no? Yo durante la semana, Vic, decía que los abuelitos son la memoria de la historia familiar, que muchas veces se pierde. Ellos, personajes que no conocieron o que no saben de cosas de sus papás y que nada más las pueden contar los abuelos, ¿no? Lo que hacía la mamá, qué era lo que le gustaba comer, los miedos que tenía, cuál era su juguete favorito, que la realidad es que nosotros nunca nos sentamos a platicar con los hijos, es de la memoria de los abuelos, ¿no? Y son el eslabón de las familias, un eslabón central también, son los que pueden unir a familias que se han separado, son los que pueden unir a familias que no conviven, son ese eje central que pueden hacer que todo sea mejor en el núcleo familiar. Dice la señora Gabriela que si puede repetir los datos del grupo de personas de la tercera edad que se reúnen en Chapalita. Dice, doctora, sus programas son muy buenos. Muchas gracias, Gavita. En Chapalita, pues en El Pocito, ¿verdad? En El Pocito, se llama El Pocito. En el que es la oficina de los residentes, que busquen los residentes de Chapalita. Busquen los residentes de Chapalita, reina, y ahí en El Pocito. Ahí le dan el domicilio. Si usted se fija ahí creo que es Tepeyac, la cuchillita en donde está un pollo, ¿no? Un pollo José. Bueno, ahí por esa callecita está las oficinas del Pocito. Ahí le pueden dar los datos. Oye, eso sería padre, poner un lugar para... personas de la tercera edad, diversión. Un centro de diversión. Hay varios, y creo que hay que fomentar porque necesitamos espacios. Como también que se juntan en el parque frente al templo del expiatorio, los sábados o domingos en la tarde a bailar, danzón. Por Chapultepec también hay grupos de adultos que les gusta el baile y les gusta, en algunos lugares aquí en la ciudad se reúnen para aprender el baile, ese tipo de jazz y demás, ¿no? Entonces, si empieza a haber un crecimiento en esos grupos y son saludables, son buenos, y si te ejercitas físicamente y tienes tu estimulación, no irte nada más a una sola cosa. El error que se comete muchas veces es, ok, voy a bailar, y te dedicas a bailar toda la semana, ¿no? O como el que va a jugar y la ludópata todo el día metido en el casino, o etcétera, o aquel que dice, me meto a los círculos de lectores, o ¿por qué no? Si no hay nada en tu familia o en tu colonia, qué mejor que tú puedas darle la idea de por qué no creas un círculo de lectura en tu colonia, ¿no? En tu cuadra, con las señoras adultos. Van a decir, ay, oiga, doctor, ya ni leemos, ya no vemos. No, pero sí pueden leer libros. Y además hay audiolibros. Claro. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, practicas y estimulas la cognición, que es el problema que nosotros y todos debemos de trabajar para prevenir el deterioro cognitivo con la vejez, ¿no? Entonces, si lo haces y tú eres formador de esos grupos en tu cuadra, en tu colonia, pues vas a estar ayudando a... Y está yoga para la tercera edad. Yogas, ejercicios. Los gimnasios, bueno, sí hay para adultos de la tercera edad, pero recuerden que no hay mejor ejercicio que el caminar o nadar, sí, para el adulto mayor. Ya ves, gordita, mi madre nada. Nadar, sí, es fabuloso. Y me dice, bueno, hija, hoy no nadé, nada más caminé sobre el agua unos minutos. Sí, pues ya con eso, dije, ¿no? Irene dice, mi papá decía, los nietos dan dos alegrías, cuando llegan y cuando se van. No se van. ¿Qué? Víctor, como geriatra, ¿dónde te podríamos localizar si quisiéramos hacernos un chequeo? ¿A partir de qué edades? ¿No? Recuerden que, si envejecer comienza en el momento que nuestros proyectos son menos que nuestros recuerdos, pero cronológicamente comienza a los 60 años. A los 60.
Me Ok. puedo hacer todo el tutti frutti que yo quiera de cirugías. Sí, claro. Y verme en apariencia joven, pero los años van a pasar y lo de adentro es lo que cuenta. Ok. Entonces hay que hacernos nuestros chequeos. ¿Y tu teléfono En el dónde te lo... 3641-7810, 3641-7810, Alicia, o en geriatragdl@hotmail.com. Ok, tu Twitter, para seguirte en Twitter. Sí, es geriatra-1, Geriatra. @geriatra-1. Ok. Nuestro doctor geriatra, muchísimas gracias, Vic. Al Mil contrario, gracias. Alicia. Muchas gracias al equipo que hace posible este programa y sobre todo muchísimas gracias a usted, mi reina. Acuérdese, es fin de semana. Haga un alto en su camino y dése cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer. Que Dios la bendiga. Yo soy Alicia Soltero. Hasta el próximo lunes. Vacaciones inolvidables desde 1,389 pesos por persona en Hotel Gran Palladium Vallarta Resort and Spa. Presentó